Buenas noches y bienvenidos a un videoprograma más de Voluntad Infinita. Veréis, en los últimos vídeos habréis podido haber visto que hemos hablado un poco de actitud, de cómo interactuar con los demás, en definitiva para conseguir amistades, rodearnos de gente que nos valoren y ser capaces de valorar nosotros al resto de las personas, con el fin de conseguir la motivación suficiente para construir nuestra propia vida. Ya en el último vídeo, cuando hablábamos de las personas con una alta inteligencia emocional, hablábamos de algo que era la empatía, ya que definimos de una forma práctica. Pero en el videoprograma de hoy queremos hablar más a fondo de lo que es la empatía. Porque mucha gente confunde empatía con quizás habilidades sociales, aunque puede estar interrelacionada, pero tener habilidades sociales no significa que se tenga empatía. Los psicópatas tienen muchas habilidades sociales y son capaces de encandilar a cualquier persona, pero no tienen mucha empatía. ¿Y por qué los psicópatas no tienen esa empatía? Bueno, al margen de entrar en aspectos puramente neurocientíficos como las neuronas espejo, etc., analizando su comportamiento se observa que son capaces de identificar las emociones, pero a diferencia de las personas empáticas, que no solo identifican las emociones del sujeto que se encuentra delante de él, sino que además la persona empática es capaz de sentirlas, a diferencia de lo que ocurre con la personalidad psicopática. De ahí que simplemente empatía, aunque venga del griego y signifique emocionado, y no solo sea el aspecto o el carácter cognitivo de una persona, la habilidad cognitiva de percibir los sentimientos de una persona dentro de un contexto, yo diría más bien que es la capacidad de sentir lo que siente un otro al adentrarse en la realidad del otro. Ya veíamos que la realidad de cada uno de todos nosotros es diferente, incluso viviendo exactamente las mismas experiencias, puesto que viene conformada por aquello en lo que ponemos énfasis y acentuamos, que son la génesis de nuestros pensamientos. Por lo tanto, nuestros pensamientos son los que construyen la propia realidad, y para eso tenemos que adentrarnos en la forma de pensar, en la forma de visualizar la vida o una problemática o una temática por parte de la otra persona, para entender el porqué de sentirse de la manera que se siente y así poder experimentar nosotros sus sentimientos. Veréis, en la empatía, digamos que esto no viene en ninguna bibliografía, es algo que yo he intentado diseñar a partir de la experiencia, del contacto con los demás. Digamos que podríamos establecer 3 fases dentro de la empatía. Esto no quiere decir que hay que cumplir escalón por escalón y que lo tenéis que tener presente para fomentar vuestra empatía. El ser empático no es una habilidad que se va consiguiendo de una forma puramente más práctica, pero no obstante, las ideas que voy a dar aquí, si se ponen en práctica, os pueden ayudar a conseguir esa habilidad que a mí sí que me ha ayudado a fortalecer mi empatía, a pesar de que inclusive no lo parezca por la seriedad a lo mejor que manifiesto aquí, ¿no? Entonces, la primera fase de la que estoy hablando es la fase de identificación. Fijaros, cuando vamos a poner un ejemplo bien claro, y vamos a recurrir siempre al símil de la pareja, me parece que dentro de la psicología gusta mucho, ¿no? Imaginamos que yo tengo un amigo, ese amigo viene y me confiesa que va a dejar su pareja, y en sus palabras yo puedo notar que se encuentra angustiado, es decir, ya puedo percibir sensaciones, y en este caso puedo percibir emociones negativas, sentimientos negativos, porque está totalmente derrumbado. Pero en la fase de identificación, él me transmite un mensaje. Vamos a poner que su pareja lo ha dejado a él. Mi pareja me ha dejado. Si yo exclusivamente me quedo con el contenido racional del personaje, nunca llegaré a interactuar con esa otra persona. Nunca llegaré a establecer relación interpersonal, porque él, si me confía su problema, es porque necesita que alguien comparta sus mismas sensaciones para aligerar la pesadez del equipaje de llevar a su problema a sus propias espaldas. Así pues, en la fase de identificación, en la forma de transmitiros lo que os transmite, no solo os debéis quedar en el contenido de lo que os transmite, sino que debéis de percibir a través de el énfasis, la entonación, las palabras empleadas, incluso a través, sobre todo, del lenguaje no corporal, las sensaciones o emociones que está experimentando vuestro querido amigo, en este caso mi querido amigo. Esto de las mujeres es algo que sabes muy bien. Por fortuna para las mujeres son mucho más empáticas que, para desgracia, que todos nosotros, los hombres. Fijaros que en esa fase de identificación lo que tenéis es que ponerle
emociones, identificar las emociones del sujeto que os habla. Quizás mi amigo cuando me habla yo identifico en él pues el no sentirse querido, el haberse sentido abandonado, el sentirse decepcionado, frustrado. Imaginemos que yo soy capaz de describir y de identificar todas esas emociones en sus propias palabras y en los mensajes que me transmiten. Pero ahí no acaba la cosa. Los psicópatas llegarían hasta ahí y verían una persona con baja autoestima y una persona fácilmente utilizable, manipulable, y la cosificarían. Verían un objeto que podría ser solución a sus problemas o a la satisfacción de sus deseos, o simplemente tendrían la actitud cínica de humillar a esa persona, de ponerse y pisar a esa persona, ponerse por encima con el fin de elevar un poco su autoestima y vanagloriarse. Pero la persona empática es el primer paso, la identificación, pero ahí no queda, todavía no estamos sintiendo, hemos identificado las emociones de la otra parte. La siguiente parte vendría la fase de profundización. ¿En qué consiste la fase de pronunciación? Veréis, quizás para mí no es tan relevante como para mi amigo el tener pareja. Quizás para mí mi atención en la vida la focalice en mi trabajo, en otros menesteres, y que a mí me abandonase mi pareja supondría sufrimiento, pero yo veo demasiado exagerado el sufrimiento de mi queridísimo amigo, y no soy capaz de sentir lo que siente él, porque sencillamente digo, para mí no es tan importante pareja, esta persona está un poco, lo juega por sentirse como se siente, si tampoco es para tanto, ¿no? Pero profundizar significa conocer la realidad del otro, conocer las circunstancias vividas por el otro. Quizás mi amigo ha recibido una educación donde el principal peso de su educación es la familia. Entonces una persona que para él lo principal es la familia le da mucha importancia al hecho de tener pareja o no. Y por lo tanto para él es un fracaso rotundo y es lo que le hace sentirse decepcionado e incapaz. Quizás mi amigo ha tenido la tercera pareja que la abandona. Entonces es normal que se sienta frustrado y decepcionado porque empieza a intentar ver que algo tiene que ver con él el que todas sus parejas lo terminen por abandonar, y eso le hace sentirse pues frustrado, sentirse incapaz y sentirse poco carismático o atractivo para el resto de las mujeres. O en otro de los casos quizás es una persona que no sea muy digámoslo así, exitoso en el tema con las mujeres y cree que va a costar volver a tener pareja, etcétera, etcétera. Ya estamos profundizando en su realidad, ya hemos identificado sus emociones, por lo tanto se nos hace más fácil ponernos en el lugar de él. Una vez que ya estamos en esa fase de profundización, vendría la tercera y última fase. Y la tercera y última fase sería la fase de incorporación, que es realmente cuando yo siento los sentimientos o los sentido por la otra persona. Si yo, por ejemplo, para mí la pareja no es importante, pero sigo ese trabajo, puedo comparar. ¿Cómo me sentiría yo si de repente he perdido 2, 3 trabajos? Igual que he perdido 2 o 3 parejas y de todos me han despedido. Y mi vida iba enfocada hacia tener éxito a nivel laboral. Probablemente empezaré a experimentar las mismas sensaciones que él. Y en el momento que sintamos lo mismo que siente él, es donde existe un mayor acercamiento hacia nuestro amigo y además donde nace todo respeto y tolerancia hacia la forma de sentir de esa persona y a por qué siente así esa persona y en definitiva también a su forma de percibir y de ver la vida. Así que ya veis, la empatía está relacionada con la tolerancia. La empatía no es cuestión simplemente de llamar por un teléfono móvil a vuestro querido amigo, o fijo, me es igual, llamar a vuestro queridísimo amigo el día que cumple tantos años y felicitarle y decirle que ya lo celebraréis, o a través de las redes sociales. Una cosa no quita la otra. Eso son habilidades sociales básicas. Si bien es cierto que las personas empáticas suelen ser muy habilidosas socialmente, pero hay personas que carecen de empatía que, digamos, tratan de simular esas habilidades sociales. La empatía no simula que entiende o que siente lo que siente el otro, porque ha identificado las emociones y quiere hacer ver a la otra persona que la siente como tal con el fin de ganarse la confianza de esa otra persona. La persona empática es aquella que es capaz de sentir lo que siente el otro y que empieza a entender que los sentimientos es un terreno sagrado, donde no se puede inmiscuir cualquiera, sobre todo cuando se trata de una persona ajena, y si lo haces tiene que ser con el permiso de esa persona y descalzo y con los pies limpios, porque muchas veces ese suelo bastante suciedad ya existe como para que por nuestro mal hacer lo que hagamos es incorporar negativismo mucho más en esa persona o incorporar mucho más sufrimiento dentro de esa persona. Fijaros que las personas empáticas, las personas que sienten lo que sienten la otra persona,
son personas que suelen valorar mucho a las personas, y cuando dan consejos lo que resaltan es lo positivo de esa otra persona. Fijaros que la persona empática no trata en definitiva de decir, uy, esta persona lo está pasando mal, y juzga a esa persona, lo está pasando mal porque claro, esta persona cómo no lo van a dejar, si está todo el día en casa, si no se relaciona con nadie, si es que así no me extraña que lo deje su pareja, yo también si fuera su pareja lo dejaría. No juzgan, entienden las circunstancias de cada uno y se centran en lo que sienten para poder sentir lo que siente la otra persona, y lo que tratan es, en definitiva, de animar a esa otra persona. Ni siquiera de recordarle ni de hacerse consejeros. Hay personas que cuando otra persona le cuenta un problema y lo que trata es de aligerar esas sensaciones negativas y que comprendan simplemente emocionalmente, se toman la osadía o se toman la confianza de aconsejarlo como si fuera una especie de gurú de la experiencia de la vida y como si se considerara que está por encima de esa otra persona. Eso no es empatía. Empatía es sentir lo que siente la otra persona con el fin de siempre situarnos en el entorno de la otra persona y también establecer esas conexiones afectivo-emocionales interpersonales que nos lleven a un mayor entendimiento. Si existe un mayor entendimiento, está claro que el triunfo de las relaciones de amistad será mayor, no porque consigamos esa amistad o porque esa persona y yo nos relacionamos, sino porque si existe un entendimiento entre ambas partes, la capacidad de hacerse daño el uno al otro se verá reducida y la capacidad de hacerse mucho bien será aumentada, con lo cual estaremos construyendo relaciones de amistad y no campos de batalla, como he dicho con anterioridad. Fijaros que si la inteligencia emocional, o en este caso la empatía más en concreto, es importante, que hoy en día incluso en ciertas empresas que se han modernizado, valoran mucho la capacidad de empatización de sus jefes, porque son aquellos que son capaces de potenciar las virtudes y reconocer las virtudes de cada uno. Son aquellos capaces de coordinar y de integrar diferentes entidades y diferentes egos para trabajar en equipo y conseguir aumentar la productividad. Mirad que si es tan importante la empatía que pensad en muchos trabajos cuánto utilizáis realmente la inteligencia racional en una empresa. Muchas veces aprenden de forma mecánica todos los protocolos de vuestras tareas y se repiten una y otra vez. Pero sin embargo, fijaros cuánto os tenéis que interrelacionar con vuestros compañeros, incluso con clientes si estáis dentro de otra empresa, con proveedores, etcétera, etcétera, dependiendo de vuestro puesto de trabajo. Pero en definitiva, para tener éxito en la vida laboral y en cada uno de vuestros planos de vuestra vida es necesaria la inteligencia emocional y, por supuesto, la empatía. Así pues, ya sabéis, si queréis tener una vida sana, una vida constructiva, empezad a escuchar a los demás y empezad a sentir cómo se sienten los demás. Eso significa que tenéis que cambiar vuestras gafas con las que veis la vida. Cada vez que veis una persona sufriendo, tenéis que entender por qué sufre esa persona y sentir el sufrimiento de esa persona. Eso os hará poneros en el lugar de esa otra persona y acercaros a esa persona y que no seáis crueles y mezquinos con esa persona. Y también os permitirá que seáis mucho más humanistas. Os permitirá que seáis mucho más altruistas y en definitiva más felices, porque yo no conozco ninguna persona que siendo egoísta sea feliz, porque el egoísmo nace de la inseguridad y el empatizar con los demás permite que aquello que sembramos nos sea devuelto. Aquel que siembra vientos recoge tempestades y aquel que siembra la calma recoge precisamente pues el tener un guía más que boyante y sobre todo tener relaciones afectivo-sentimentales, emocionales, interpersonales que son enriquecedoras siempre y cuando esa persona sea enriquecedora para las otras partes. Así que empezad a pensar cada vez que veis a una persona que tiene un comportamiento anómalo, el porqué de ese comportamiento anómalo. ¿Qué es lo que le pasa a esa persona? Escuchad a esa persona. Observad a través de sus comportamientos cómo se siente esa persona y sed capaces, no tengáis miedo a sentir lo que siente la otra parte. Continuad con un proceso de sensibilización hacia el tercero. Sé que es difícil en una sociedad totalmente competitiva, donde nos venden la idea del individualismo y que tenemos que pasar por encima de, que también es una idea malentendida. Para prosperar en vuestra vida no necesitáis pasar por encima de nadie ni competir. Necesitáis mejorar vuestra vida. ¿Y qué mejor manera de mejorar vuestra vida? Intentar alcanzar vuestros logros y vuestros éxitos simplemente rodeándoos de la gente adecuada y que seáis adecuados para el resto de las personas, integrados en grupo y donde esas tareas en grupo con vuestra identidad y la identidad de cada uno que seáis capaces de respetar, establezcáis sinergias. Así que con esta reflexión de hoy me despido desde Voluntad Infinita y como siempre desearos un abrazo enorme y que seáis felices.
Así que nos vemos en el siguiente videoprograma. Hasta la próxima semana.